Bendiciones, bienvenidos a Meditando en la Palabra. Gracias por acompañarnos. En este día continuamos con las demandas divinas que bendicen nuestra vida. Y leemos el capítulo 5 que veníamos leyendo desde el versículo 19. Dice, no apaguéis al espíritu, no menosprecéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hermanos, orad por nosotros. Saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Miramos aquí que el apóstol Pablo continúa, como dijimos, con esos mandatos divinos a la iglesia de Tesalónica. Y seguimos con el mandato, no apaguéis al Espíritu. Versículo 20, está hablando del Espíritu Santo de Dios. Que cuando miramos el significado de apagar, si usted lo busca en el diccionario de la Real Academia o en la Concordancia Strong, tienen el mismo significado, extinguir. Algunos también dicen rebajar, debilitar. Entonces yo recuerdo, lo comparo con un recuerdo que tengo desde niña en la finca de mi padre, cuando el fogón de leña donde se cocinaba se apagaba. Solo quedaban cenizas. Y uno, para volverlo a encender, tenía que colocarle leña, colocarle nuevo petróleo, como le decía uno. Y era una lucha y coger algo hasta para sacudir. Imagino cuando apagamos al Espíritu Santo. ¿Qué sucede en nuestras vidas? ¿Qué pasa? ¿Cómo volverlo a tener? Entonces, esa es la enseñanza del apóstol que nos dice, no apaguéis el Espíritu Santo de Dios que mora en vosotros. ¿Por qué lo había dicho? Era posible que la iglesia de Tesalónica no le hubiera dado la importancia al Espíritu Santo, como de pronto muchas corrientes no le dan importancia al Espíritu Santo. ¿Es posible eso? Entonces, el apóstol Pablo le habla, le hace mandato, no lo apaguéis. Y miramos que en Efesios él también habla. En Efesios 4:30 dice, no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Entonces, fuiste sellado a través de él. El Espíritu Santo va ligado a la gracia y al poder de la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque miramos cuando el Señor Jesucristo, antes de ascender a los cielos, tanto en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, verso 49, Él le dice a ellos que se quedaran ahí en Jerusalén. Y aquí yo le haré para que vean la promesa. ¿La promesa de quién? La promesa del Padre, dice. Ahí recibiréis poder. La promesa del Padre. Él le dice, quédense ahí y recibiréis la promesa del Padre. Juan 14:16, el apóstol Juan también le dice a los discípulos cuando él les habla de que es necesario que él muera. Y miramos el capítulo 14 cuando ellos están preocupados. Y él les dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Estaba hablando del Espíritu Santo de Dios. Y miramos que el Espíritu Santo mora aquí en los cristianos, en usted, en mí, en todos aquellos que nos hemos arrepentido y que hemos tenido un nuevo inicio, como le habló el mismo apóstol Juan a Nicodemo cuando le dijo que cómo hacía para heredar la vida eterna. Y él le dice que es necesario nacer de nuevo. Entonces, y el apóstol Pablo también en Romano habla, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es del Señor. Entonces, el Espíritu Santo debe morar en nosotros. Entonces, no lo debemos apagar. ¿Qué implica apagar? Quitarnos el gozo, perder el gozo. ¿Por qué lo apagamos?
la pagamos cuando no hacemos la voluntad del Señor, como el mismo apóstol Pablo nos dice ahí en esta misma epístola, en el capítulo 4, en el versículo 3, donde nos habla que la voluntad del Señor es nuestra santificación. Entonces, no debemos descuidarnos en nuestra relación con Dios, en nuestra relación con el Señor, agradarle, luchar por agradarle en toda nuestra manera de vivir y evidenciar el fruto del Espíritu Santo que nos habla en Gálatas, el amor, la paz, la paciencia y todo lo que está ahí. Porque si nosotros no anhelamos el fruto del Espíritu Santo, entonces el fruto de la carne viene a morar en nosotros cuando no hacemos la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la codicia, la avaricia, la duda, todo eso? También cuando nosotros apagamos el Espíritu, cuando dejamos de escudriñar las Escrituras como debe ser, de tener esa vida devocional, esa vida de adoración, cuando también dejamos de congregarnos, porque nos vamos apagando y estamos escuchando otras cosas. Entonces miramos que fuimos sellados para el día de la redención por el Espíritu Santo. Y nos invita a que no lo apaguemos, a que no lo contristemos, no lo entristezcamos, a que estemos ahí, atentos. Es la promesa que el Señor Dios, antes de partir, y la cumplió. Miramos que en Hechos 1 dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y en toda parte de la tierra. Entonces el Espíritu Santo nos ayuda a ser testigos, a cumplir la gran comisión que nos dio el Señor, a seguir cumpliendo lo que el Señor nos mandó como iglesia, a usted y a mí, que hemos creído en el Señor Jesucristo. Él partió, pero nos dejó la misión a nosotros, y el Espíritu Santo nos ayuda a cumplir esa misión. El Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Dice, ¿cómo debemos de pedir? No lo sabemos, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros. Cuando usted y yo oramos, Él intercede. ¿Qué implica apagar el Espíritu Santo? Implica eso. Implica que nuestra vida se apaga espiritualmente. Perdemos el gozo, como hablábamos en la pasada, el gozo, que decíamos gozoso, siempre darle gracias al Señor por todo. Es dejar de sentir la presencia del Señor. Es estar vulnerable a las insinuaciones del enemigo, porque no estamos apercibidos. Y el enemigo no descansa, el enemigo siempre está pendiente de que nosotros caigamos. Entonces, es no disfrutar de la plenitud del amor de Dios. El Espíritu Santo nos frena cuando estamos en riesgo de desviarnos. No sé si a usted le ha pasado, pero Él, de una u otra manera, nos inquieta cuando algo pasa. Nos ayuda a comprender la palabra, a mirar las verdades de Dios. Debemos entonces procurar mantener el fuego del Espíritu en nuestras vidas. Él nos ayuda y nos sostiene para cumplir la misión, como decíamos ahorita. Miramos lo que el apóstol Pablo le recomienda a su discípulo Timoteo. Y dice, aviva el fuego del don de Dios que ha recibido. Entonces el llamado a avivarlo. No tenerlo como ese fogón apagado, ahí en ceniza, sino estar ahí ardientes en el Señor, esperando el tiempo, así como lo esperaban los de Tesalónica, la venida del Señor, o esperando el tiempo en cuando Él nos llame a su presencia. El versículo 20 nos dice, no menospreciar las profecías. Con respecto a la profecía en este tiempo, hay varios puntos de vista. Se habla del ministerio de la profecía como los profetas, pues eso no es igual ahora. Muchos dicen que ha cesado, pero también está el don de lo que nos habla los dones, la profecía. ¿De qué manera? Entonces, pero el apóstol Pablo estaba hablando de la palabra. Estaba hablando aquí de las escrituras, de las enseñanzas, de tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Del Nuevo no lo tenían. El Antiguo Testamento, todas las profecías sí se cumplían. Entonces, no menospreciar la palabra de Dios. Darle la importancia a la palabra de Dios. Acuérdense lo que nos dice, escudriñar las Escrituras, porque os parece que en ella está la vida eterna. Entonces el llamado, así como el apóstol Pablo le está diciendo, a escudriñar, a no menospreciar la palabra, a no menospreciar las enseñanzas que recibimos a través de nuestros líderes, a través de las personas que Dios usa, a proclamar la verdad de la Escritura, ¿cierto? Entonces hay que tener cuidado, debemos tener cuidado, todo está en la palabra, todo está ahí. El Señor dejó lo que usted y yo necesitábamos. No nos podemos salir de ahí. Debe estar en conformidad con la palabra. Recordar, estar ahí atento. Porque de pronto las profecías, muchos profetas en este tiempo no están haciendo lo que los profetas antiguos hacían.
estaban ceñidos a lo que Dios le decía. Ellos no decían lo que querían. Y quizás en este tiempo hay que tener cuidado con muchas profecías que son a veces personales. El Señor nos está hablando de la palabra. En la palabra está todo. Todo ahí lo que queremos saber. Y esto va ligado al versículo 21. Examinarlo todo, retener lo bueno. ¿Por qué examinarlo todo? Miren que la profecía examina todo. Si a usted le dan una profecía sobre algo que no concuerda con la palabra, analícelo, examínelo, mire qué dice la palabra al respecto, porque a veces nos confundimos y estamos parecidos a gente que no tiene al Señor, que van profetizando cosas. Entonces debemos examinarlo todo, examinar las enseñanzas que miramos a través de las diferentes redes. En el tiempo del apóstol Pablo no existía eso, por eso las cartas se demoraban. Él la escribió desde la cárcel, ¿cierto? Y la mandó. Aquí hay muchas enseñanzas, muchas buenas, otras regulares, otras malas, otras pues no hablan de la verdad de Dios. Entonces a eso estamos llamados, a examinarlo todo a la luz de la palabra, bajo la guianza del Espíritu Santo. Por eso es necesario no apagar el fuego del Espíritu Santo en nuestras vidas. La Biblia nos habla de los falsos profetas. El mismo apóstol Pablo nos habla, el apóstol Pedro, Judas, la epístola de Judas nos habla de todos los falsos profetas. Recordemos lo que nos dice segunda de Pedro, que ojo, harán mercadería de vosotros, enseñando cosas que no son. Entonces, eso lo estamos mirando usted y yo. Entonces debemos examinar qué nos enseña. ¿La centralidad es Cristo? ¿La centralidad es el Señor? ¿O la centralidad es el hombre? ¿O los deseos de los hombres? Entonces debemos todo examinar. Lo que usted ve. Hay libros buenos seculares. Analícelo a la lupa del Señor. Mire lo que es de Dios y lo que no es de Dios, deséchalo. Igual que las películas, igual que los informes. Mire, no debemos dejarnos confundir, sobre todo en este tiempo donde hay tanta información, donde llega tantos mensajes a nuestros celulares. No creamos de enseguida. Inclusive hay noticias, cadenas, y son falsas. Y a veces nosotros entramos en ellas. Todo eso debemos analizarlo y pedirle al Señor que nos ayude. Miremos que los hermanos de Berea, después que salieron de Tesalónica, fueron a Berea. Y ellos estaban gozosos, recibieron la palabra, dice, con un regocijo. Pero ellos analizaban lo que les decían. Ellos examinaban a través de los rollos qué le habían dicho los profetas. ¿Qué habían dicho? Ellos, como decimos muchas veces, no tragaban entero. Así debemos escuchar todo lo que se dice, pero analizarlo bajo la guianza del Señor. Recordemos que Gálatas estaban todos gozosos, pero llegó un maestro y les dijo que aparte de la gracia habían que circuncidarse. Y mira que el apóstol Pablo les dice de manera dura, ¿quién les enseñó un evangelio diferente? Aún si un ángel del cielo viene y anuncia un evangelio diferente, sea anatema, sea maldito. Entonces debemos estar en este tiempo apercibidos de qué escuchamos, de qué vemos, qué tomamos y qué no tomamos. El versículo 22 nos habla absteneos de toda especie de mal. Abstenerse es privarse de algo, es no participar de algo, aun cuando se tiene derecho, es apartarse, es refrenar, es no ceder el deseo a la tentación. Ellas van a llegar al cristiano, las tentaciones van a llegar. El enemigo trató de tentar al Señor Jesús en el desierto. ¿Y qué hizo el Señor Jesús? Lo resistió usando la palabra como ejemplo. No caer en la trampa, no permitir darle cabida al enemigo que se viste como si fuera inofensivo. Recordemos a Eva, el Señor le había dado instrucción a la primera familia, pero la serpiente fue astuta, dice que era el amigo más astuto, y llegó donde Eva y le dijo, le cambió la verdad de Dios, y Eva inclinó el oído y escuchó, porque los sentidos son la manera que el enemigo usa y la sigue usando igual. Entonces, ojo con nuestros sentidos, igual que seamos en el pasado. ¿Qué vemos? ¿Qué escuchamos? Entonces, aquí está, debemos estar atentos. Estar atentos, miremos la vida de José, a mí siempre me llama la atención. Cuando José estaba en Egipto como esclavo, en la casa que le habían asignado de ser el mayordomo, llega la tentación, vestida de mujer. José era un hombre normal, joven,
Y la mujer quiso tentarlo. ¿Y él qué hace? Él dice, no puedo desagradar a mi Dios y no puedo quedarle mal a ese amo. ¿Y qué hace él? Huye, deja la capa en las manos de la persona, tomando los riesgos. Nosotros debemos huir de la tentación, de la invitación, de la insinuación. El pecado acecha. Recordemos lo que el Señor le dijo a Caín, cuando Caín sintió envidia por su hermano Abel y cuando se puso bravo, enojado. El Señor le dice, Caín, ¿por qué estás bravo? ¿No está a ti hacer lo bueno? El pecado acecha, pero en ti está el poder de dominarlo. Entonces, de igual manera, en usted y yo está el poder, el Señor nos ha dado, de dominarlo y rechazar lo malo. Absteneos de toda especie de mal. Porque el Señor nos ha llamado a santificación. Y dice la palabra, que sé santo porque yo soy santo. En medio de todas nuestras limitaciones. Porque somos hombres y mujeres limitados, imperfectos. Pero cada día debemos estar atentos a lo que el Señor nos dice y rechazar la invitación del enemigo y no caer. Porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces nosotros debemos estar ahí, abstenernos de toda especie de mal y resistir en el nombre de Jesucristo toda invitación a fallarle al Señor. Porque estamos llamados a eso, a obedecer al Señor, a estar ahí atentos a lo que el Señor quiere que hagamos. Miramos el apóstol Pablo en los últimos versículos, miramos las bendiciones para los que cumplen los mandatos divinos. Y los leemos. Dice, hermanos, aquí dice el versículo 23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma, cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Tenemos la promesa, ahí está la promesa, ahí están las bendiciones para todos los que se esfuerzan por cumplir estos mandatos, que nos recuerda el apóstol Pablo. Dice, Él nos santifica por completo, todo nos santifica, nos guarda irreprensibles, Señor, para resistir todo hasta la venida del Señor, hasta cuando nosotros partamos al encuentro con el Señor y resucitemos en el día que el Señor venga. Y dice, porque fiel Él es el que nos llama, el cual también lo hará. El Señor es fiel, Él cumple su promesa, la ha cumplido, porque Él ofreció un Redentor, y el Redentor vino y murió en la cruz por sus pecados y por mis pecados. Pagó nuestra deuda que era impagable. Entonces aquí el Señor nos da, a través del apóstol Pablo, la recompensa de aquel que se esfuerza por cumplir lo que el Señor manda. Miramos que el apóstol Pablo se despide. Hermano, ora por nosotros. Un llamado a orar por los líderes. Él, como hombre líder preparado, necesitaba la oración de sus discípulos, de la iglesia, igual que nuestros líderes hoy necesitan que estemos orando por ellos cada día. Saludar a todos los hermanos con ósculo santo, o sea, un beso para cada uno de los hermanos. Él no podía ir, pero él sabía quién eran los que estaban en la iglesia de Tesalónica. Y le dice, salúdame a todos los hermanos. Y si miramos en algunas cartas, él menciona los nombres. Y aquí el versículo 27 dice, os conjuro por el Señor. O sea, los invita a comprometerse. Conjuro que esta carta se le sea a todos los santos, se lea a todos los hermanos, para que no haya problema. ¿Cuántos hermanos había ahí? No lo sabemos. No es como hoy. Tenemos el internet y se envía todo por el internet rápido. Allá no, allá eran espacios largos. Entonces les dice, léanlo, que todos la lean, que todos comprendan, que todos entiendan, que todos vean estos mandatos. Y aquí se despide, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Nos hemos estado deleitando en la primera epístola escrita a la iglesia de Tesalónica por el apóstol Pablo. Ha sido un tiempo especial. Yo sé que usted se ha edificado, yo me he edificado, usted amigo también se ha edificado, y hoy lo invitamos ahí donde está amigo, que usted abra su corazón y pueda experimentar al Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios es para todos aquellos que han creído en el Señor Jesucristo, que han nacido de nuevo. Yo le invito en este día, aquí ahí donde está, le diga, Señor, yo quiero experimentar tu presencia, quiero conocerte. Yo me arrepiento de mis pecados y te pido que me perdones. Ayúdame a tener ese nuevo nacimiento y a ser salvo.
para estar un día contigo para siempre. Amén. Si tú lo has hecho, busca un lugar donde congregarse para que pueda crecer en fe y podamos encontrarnos el día que el Señor venga o cuando nos encontremos allá en las moradas celestiales. Amado hermano y hermana, nos escuchan. Estos consejos divinos, pongámoslos en práctica. No apaguemos el Espíritu de Dios. Avivemos el fuego del Espíritu Santo en cada uno de nuestros corazones. Apartémonos de todo aquello que lo impide. Escudriñemos las Escrituras. Tengamos esa vida devocional. Porque el Señor cuenta con usted y conmigo para cumplir la gran comisión, para seguir predicando el Evangelio. Estemos ahí atentos. Examinémoslo todo. Y abstengámonos de toda especie de mal. El Señor les bendiga. Gracias por acompañarnos.